Arrancamos hoy con una noticia importante, yo diría que de bastante calado, para el campo asturiano. Sí, así es. Ha salido una resolución oficial que básicamente pone más dinero sobre la mesa. Una ayuda extra para jóvenes y nuevos profesionales que quieran empezar en la agricultura o la ganadería. Exacto. Es una inyección económica adicional. Y la fuente es oficial, claro. El Boletín Oficial del Principado de Asturias, el BOPA. El BOPA, vale. Publicado el 18 de agosto de este 2025, aunque la resolución es del día 5. Viene de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria. Perfecto. Pues ese es nuestro objetivo hoy. Vamos a meternos a fondo en esta resolución. Queremos entender bien qué significa este dinero extra, de dónde viene, cómo estaba el presupuesto inicial, cómo queda ahora y, sobre todo, a quién beneficia concretamente. Pues me parece muy buena idea desgranarlo bien. Para empezar, hay que decir que esto no sale de la nada, ¿eh? Ya había una normativa base. Claro, unas reglas de juego previas. Sí, una resolución de mayo de 2024 que estableció cómo iban a ser estas ayudas. Y luego, en noviembre de 2024, se lanzó la convocatoria específica. La que ahora se modifica, entiendo. Esa misma. Y esa convocatoria de noviembre salió con un presupuesto inicial. ¿Y de cuánto hablamos? ¿Cuál era la cifra de partida? Pues partíamos de 9 millones de euros en total. Que no está nada mal, claro. 9 millones, vale. ¿Y cómo se organizaba ese dinero? Se dividía en dos grandes bloques, que la resolución llama procedimientos selectivos. El procedimiento 1 tenía 6 millones Ajá. y el procedimiento 2 los otros 3 millones restantes. 6 y 3, vale. ¿Y dentro de cada uno había más detalle? Mencionas unas intervenciones. Sí, exacto. Dentro de cada procedimiento, el dinero iba a dos tipos de beneficiarios. Simplificando mucho, una línea para jóvenes agricultores con su código. La 6961.1 creo que ponía. Esa es. Y otra para nuevos agricultores y ganaderos, la 6961.2. Los dos son para empezar en el sector, pero bueno, con matices, ¿no? Los jóvenes suelen tener requisitos de edad, formación, y los nuevos, pues a lo mejor es gente de otra edad que se reorienta. Me he entendido. Volvamos al procedimiento 1, entonces, el de los 6 millones iniciales. ¿Cómo se repartían ahí entre jóvenes y nuevos? Pues la mayor parte, 5 millones, iban para los jóvenes agricultores, y el millón que quedaba para los nuevos agricultores y ganaderos. 5 y 1. Y sumaban los 6. Eso es. Y además, un detalle, estos pagos se planificaban en dos veces, una parte en 2025 y otra en 2028. Vale, ¿y el otro procedimiento, el segundo, el de 3 millones? ¿Misma lógica? Sí, la misma estructura. De esos 3 millones, la mayoría, unos 2,36 millones más o menos, para jóvenes. Y el resto, algo más de 640.000 euros, para los nuevos. También pagado en 2025 y 2028. Bien, creo que la foto inicial está clara. 9 millones, 2 vías, y en cada una apoyo a jóvenes y a otros nuevos profesionales. Pero ahora llega la noticia. Ahora llega el cambio, sí. La nueva resolución lo que hace es autorizar un gasto adicional. ¿De cuánto? De 4 millones de euros. 4 millones más. Ostras, eso es un aumento fuerte sobre los 9 iniciales. Es casi un 45% más. Sí, es un incremento muy sustancial. ¿Y esto se podía hacer así? ¿Estaba previsto poder añadir tanto dinero? Pues sí, y esto es importante. La convocatoria original, la de noviembre de 2024, ya lo dejaba caer. Incluía una cláusula que decía que se podía aumentar el presupuesto hasta en 4 millones de euros adicionales si había crédito. O sea que ya se contaba con esa posibilidad. Exacto, era una posibilidad contemplada en la normativa de subvenciones. Y ahora lo que ha pasado es que el Consejo de Gobierno del Principado, el 21 de julio, dijo: adelante, usamos esa opción. Autorizaron el gasto. Vale, luz verde del Consejo de Gobierno. ¿Y estos 4 millones extra, a dónde van exactamente? ¿Se reparten entre todos? No. Tienen un destino muy claro. Van íntegros, los 4 millones, a aumentar el presupuesto del procedimiento selectivo 1. Todo al procedimiento 1. Todo. El objetivo es claro: poder aprobar más solicitudes de las que se presentaron por esa vía. El procedimiento 2 se queda como estaba, con sus 3 millones. Entendido. O sea, que el procedimiento 1, que empezó con 6 millones, ahora recibe 4 más. Pasa a tener 10 millones de euros. Exactamente. 10 millones en total para ese procedimiento. Y claro, esto cambia el reparto interno que comentabas antes, entre jóvenes y nuevos, dentro de ese procedimiento 1 ahora reforzado. Lógicamente, al haber más dinero total, se redistribuye. De los 10 millones nuevos,
la parte de jóvenes agricultores, la 69611, pasa de 5 millones a 6,6 millones. Sube 1,6 millones. Eso es. Pero fíjate qué pasa con los nuevos agricultores y ganaderos. La 6961.2 partían de 1 millón. Sí. Y ahora pasan a tener 3,4 millones de euros. Ostras. Pasa de 1 a 3,4 millones. Ahí el aumento es mucho mayor, 2,4 millones más. Proporcionalmente, es un empujón tremendo para los nuevos. Sí, la verdad es que llama la atención. El refuerzo es bastante más intenso para ellos dentro de este procedimiento. ¿Y qué podemos leer ahí? ¿Alguna razón en particular? Bueno, es una observación interesante. Podría indicar una apuesta estratégica, ¿no? Quizás se ve que este grupo necesita un apoyo inicial más fuerte o que había muchos proyectos buenos de nuevos que se quedaban fuera con el presupuesto inicial. Es una señal de dónde se quiere poner el foco. Tiene lógica, sí. Apoyar quizá a los que tienen más barreras de entrada. Y supongo que los pagos anuales también cambian. Claro, las cantidades a pagar en 2025 y 2028 para este procedimiento 1 ahora suman esos 10 millones. La anualidad de 2025 roza los 4,6 millones y la de 2028 supera los 5,4. Perfecto. Queda claro el panorama económico. Ahora un par de puntos que me parecen cruciales para que no haya líos. El primero, ¿este dinero extra significa que se abre otra vez el plazo para pedir las ayudas? No, rotundamente no. Y la resolución lo dice literalmente, para que no haya ninguna duda. ¿Qué dice exactamente? Cito: la publicidad de los créditos adicionales disponibles no implicará la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes. Más claro, imposible. O sea, que nadie piense que puede solicitar ahora. Nadie. El dinero es para aprobar más expedientes de los que ya se presentaron en su momento y cumplían los requisitos siguiendo el orden de puntos que tuvieran. Es para los que ya estaban en la cola, por decirlo así. Importantísimo aclararlo. Vale. Y otro detalle que vi en la parte legal, en los fundamentos de derecho, se menciona algo de poder añadir hasta 50 millones de euros. Suena A ver, espectacular. ¿Es eso posible? aquí hay que ser muy precisos. Esa mención a 50 millones está ahí, sí, pero se refiere a una disposición general de la Ley de Subvenciones, Ah, no es para esta convocatoria en concreto. para casos excepcionales. Entiendo. Es como recordar que esa puerta existe legalmente, pero no que se vaya a usar ahora, ni mucho menos, para esta ayuda en concreto. Exactamente. No hay que confundir la posibilidad legal teórica con lo que se hace ahora. Lo que se aplica ahora son los 4 millones, que además ya estaban previstos como tope adicional en la convocatoria original, y que ahora el Gobierno ha decidido activar. Vale. Menos mal que lo aclaras, porque leer 50 millones puede llevar a equívoco. Una cosa es la ley general y otra la aplicación de ahora, que son 4 millones. Correcto. Y bueno, la resolución también cita un montón de leyes y decretos más, pero eso es lo normal, es la base legal que justifica que la Consejería puede tomar esta decisión, el marco normativo. Perfecto. Pues viéndolo ya con perspectiva, ¿cuál es la importancia real de esta medida? ¿Por qué nos importa este aumento? Pues yo creo que la importancia es muy directa. Es un empujón real para el relevo generacional en el campo asturiano. Que hace mucha falta. Muchísima. Significa que más proyectos de jóvenes y de nuevos emprendedores que ya estaban presentados y eran viables van a poder salir adelante, van a recibir el dinero que necesitan para empezar. Proyectos que igual se hubieran quedado esperando o directamente sin ayuda. Y la escala no es pequeña, insistimos. 4 millones sobre 9 es casi un 45% más. Y todo concentrado en el procedimiento 1, que pasa de 6 a 10 millones. Es una apuesta fuerte. Nuevas ideas, mantener la actividad. Creo que hemos desgranado bien los puntos clave. ¿Sí? Si tuviéramos que resumirlo en una frase, la Consejería de Medio Rural mete 4 millones de euros más a las ayudas de 2024 para jóvenes y nuevos agricultores. Todo ese dinero va al procedimiento selectivo 1, que ahora tiene 10 millones. Y muy importante, es para solicitudes ya presentadas, no se abre plazo nuevo. Perfecto. Y para terminar, una reflexión que dejamos en el aire. A corto plazo es una buena noticia para los beneficiarios, pero ¿qué impacto veremos a medio o largo plazo? ¿Servirá este empujón para que más explotaciones nuevas triunfen, para modernizar el sector de verdad? O incluso pensando en esa mención legal a los 50 millones. Aunque ahora no aplique, ¿qué tendría que pasar para que el Principado viera necesario activar mecanismos de apoyo tan potentes en el futuro? ¿Una crisis? ¿Un cambio de política agraria? Son preguntas que van más allá de hoy, pero que surgen al analizar esto.
Interesante para seguir observando cómo evoluciona todo. Y para quien quiera consultar el documento oficial, recordamos, resolución del 5 de agosto de 2025, publicada en el BOPA número 158, el 18 de agosto de 2025. El código del documento es 2025-06758. Ahí está toda la información detallada.